Hola, ¿qué tal? Amigas, amigos, amigues, sean todos bienvenidos, bienvenides a un nuevo capítulo más de este podcast titulado Mujeres Magicósmicas. Mi nombre es Lilian Saiz. Y yo soy Itzel Molina y en esta ocasión nos complace presentarles a una nueva integrante de este equipo que conforma Mujeres Magicósmicas. Ella es Cecilia Luna y va a presentarse ya. Hola, ¿qué tal amigos? Sí, como acaba de mencionar mi compañera, yo soy la nueva integrante de Mujeres Magicósmicas y estoy muy feliz de poder formar parte de este equipo. ¿Qué tal? ¿Cómo han estado? Nosotras nos volvemos a juntar para un nuevo episodio después de unas merecidas vacaciones en Tulum. Y el tema que les traemos hoy es sobre el cine de oro mexicano. Es un episodio especial que hemos decidido traer para reanudar este proyecto y esperemos que les guste. Vamos a empezar a abordarlo con las Ceci, la Ali y yo. Amigos, como ya han mencionado mis compañeras, el día de hoy les traemos el tema del cine mexicano y cabe recalcar que cuando el cine llega a México representa una gran oportunidad para que el país tuviera un mejor desarrollo, tanto económico como en lo artístico. Bueno, yo empezaré por mencionar que eh, el cine mexicano llegó gracias a los hermanos Luis y Auguste Lumière, quienes exhibieron por primera vez en México el arte cinematográfico el 14 de agosto de 1896. Aunque se dice que el cine de oro llegó en 1896, eh, hay información que menciona que fue, en realidad la primera exhibición fue en 1895 en el Gran Café de París, donde se proyectaron las primeras películas y el primer espectador fue quien aquel entonces era presidente, Porfirio Díaz. Se dice que estuvo junto con su familia y con algunos miembros del gabinete y todos sabemos que Porfirio Díaz era un gran admirador de Francia y pues sabemos que con los proyectos que él trajo a México buscaba más o menos eh, pues parecerse a, a ese país. De las primeras películas que se proyectaron en el Gran Café de París fue la llegada del tren a la estación y salida de los obreros de la fábrica. Y aquí, como dato curioso, es que cuando se proyectó la llegada del tren a la estación para otros espectadores, se dice que los ruidos y las imágenes causaron un poco de asombro y de susto para quienes lo estaban viendo, pero no afectó de manera negativa, sino que esto ayudó a que se hicieran más funciones, tanto como para la clase alta como para la clase baja. Mm, También quiero mencionar aquí que no precisamente llegaron primero los hermanos Lumière, sino que ellos antes enviaron a dos proyeccionistas que eran Ferdinand von Bernard y Gabriel Beire. Ellos, aprovechando que llegaron primero, aprovecharon para filmar algunas escenas de México que también posteriormente se proyectaron en los cines y también causaron mucha impresión porque se puede decir que esas fueron las primeras tomas que se hicieron del cine mexicano. Y también a partir de esas filmaciones, una de los primeros cortos que se realizaron fue un duelo a pistola en el bosque de Chapultepec, que también causó gran conmoción. Y gracias a todo esto y a los nuevos avances y a que el país está invirtiendo más en hacer salas de cine, pues esta alcanzó gran esplendor en la década de los 40 y los 50.
¿no? Gracias a que se empezaban a crear recursos para poder seguir haciendo este tipo de filmaciones. Esto como un inicio. Ahora, en la época de oro, hay un poco de conflicto en cuanto a los inicios de porque hay algunas fuentes que mencionan que va de 1935 a 1958, mientras que otras dicen que es de 1936 a 1956. Como sea, esta fue una época que se caracteriza por la gran producción fílmica y el gran alcance económico del cine mexicano a nivel internacional, porque a diferencia del resto de los países de Latinoamérica, México alcanzó gran proyección en Estados Unidos. Entonces la cultura mexicana se estaba dando a conocer de manera muy impresionante y se le estaba dando mucho reconocimiento. Ahora, en la época que se dio todo esto, cuando el cine mexicano alcanzó gran esplendor, pues hay que tomar en cuenta que el país estaba atravesando por digamos que México estaba saliendo de la Revolución Mexicana, entonces había muchos cambios sociales, políticos, económicos. Entonces, los primeros filmes que se presentaron, pues trataban de la vida cotidiana de un obrero, de las mujeres que trabajaban en el campo, y eso de alguna manera fue creando como el estereotipo de los mexicanos, aunque claro, después con el paso del tiempo se empezaron a hacer películas y novelas ya con más presupuesto, con mejores equipos y aquí es cuando empieza lo que resalta de la época de oro del cine mexicano. Las actrices y los actores que de alguna manera representaban la figura del ser un mexicano, ser una mexicana, de ser un hombre o ser una mujer dentro de esta sociedad. Bueno, entre los actores entre las actrices que yo puedo mencionar del cine mexicano, pues está Sara García, que fue una de las mujeres que en verdad es un gran referente. Ella fue conocida como la abuela de México y ella llegó a participar y a trabajar junto a Pedro Infante, que en cuanto a figuras masculinas, él es un gran referente del cine mexicano. También está Dolores del Río, María Félix, entre otras grandes actrices que llegaron a la pantalla grande y que crearon un estereotipo de la mujer mexicana. Se puede decir que rompe con los estereotipos que tiene de la mujer sumisa, porque en la mayoría de las películas se le ve como a una mujer, digamos, fuerte, que, que es muy respetada por todos y que casi siempre está dirigiendo, no sé, ya sea un rancho o una hacienda o algo así, pero pues se ve como una mujer muy como por ejemplo en la película de La Preferida, ella dirige un pequeño ranchito y pues anda con pistolas y así. Sí, como mencionas, ¿no? Esas eran como características típicas que una mujer del cine mexicano debía tener, ¿no? De buenas costumbres, guardar las tradiciones, de buena moral. Incluso se resaltaba mucho esta parte de la belleza, ¿no? Que era lo que más se trataba que resaltara de las mujeres que eran protagonistas de algunas películas o algunos filmes. Igual siempre, o no sé, la mayoría también las protagonistas tenían que ser como rescatadas por el protagonista. Creo que esa es una de las razones por las que yo casi no veo cine de oro Tienes que verlo. o películas viejitas. El, Es que te digo que las que yo más veo son de comedia. en la que les mande no hay que rescatar a nadie. La voy a ver. Sí, vela. Yo quiero mencionar algo, ¿puedo? Adelante, es un espacio libre. Así es. Bueno,
yo quiero resaltar hasta aquí que si bien esta época del cine ayudó mucho a que México resaltara su identidad cultural y nacional, no podemos dejar a un lado que este estereotipo de mujer sumisa, con buena moral, pues por mucho tiempo em, relegó a las mujeres y no solo a las que eran actrices, porque y en algún momento también llegó a haber mujeres que eran directoras. Muchas veces el trabajo que ellas realizaban no podía ser comparado con el de un hombre, porque se pensaba que era inferior, ¿no? De hecho, en un artículo que encontré sobre Jorge Luis Gallegos, él menciona que fue precisamente durante esta época, entre los 30 y 50, que, que gracias a estas producciones, ¿no? Que alcanzaron a llegar hasta Estados Unidos, muchas de estas películas sí tuvieron mucho renombre, ¿no? Pero al mismo tiempo, estas mujeres que dirigían algunas de estas películas, pues fueron relegadas, ¿no? Porque el mundo del cine mexicano se consideraba como un mundo en el que solo los hombres podían hacer cosas realmente de renombre. Entonces, ellas tenían una participación secundaria y hasta el punto en que sus filmes no alcanzaron tanta difusión como la de otros. Igual en los actores, ¿no? Porque si tú buscas personajes del cine de oro mexicano o artistas y así, te sale una lista de hombres. En 1938 la industria del cine era casi tan grande como la industria del petróleo. Lo que más se producía era la comedia ranchera. Esto hizo que México quedara como el mayor exportador de películas entre los países de Latinoamérica. Yo encontré algo sobre cómo estas películas también exhibieron, bueno, llegado un tiempo, solo se exhibía el cuerpo de la mujer como un fetiche y que siempre se contaba una misma historia, ¿no? La de una chica provinciana que era ingenua, que por razones del destino caía en malas situaciones y que en algunas ocasiones tenía una mala imagen. Solo quiero retomar desde que Ali dijo que ya estas películas rancheras dieron paso a esta gran producción de películas y que a partir de ahí, pues todas las películas que se fueron haciendo, pues buscaban tener un lugar dentro de la industria cinematográfica del país, ¿no? Que todas tuvieran un reconocimiento más allá de lo nacional. Pero, pues es importante saber que la producción de una película era bastante, pues sí, cara, ¿no? Eh, en, y estamos hablando de un momento en el que el país no contaba con recursos suficientes como para producir o tener buenas producciones, aunque, pues como vemos, no fue total impedimento para que México lograra ponerse a la par de otros países que contaban con un buen lugar en el ámbito cinematográfico. A ver, ¿qué más podemos decir? Bueno, es que yo quería comentar que yo encontré un ensayo sobre el impacto que tuvo el cine mexicano de la Edad de Oro y encontré varios puntos que me parecieron interesantes y quería compartir con ustedes. Pues entre ellos son cosas como de que ya se sabe, ¿no? Que han comentado ustedes anteriormente sobre que México era el principal productor cinematográfico en Latinoamérica, era el más grande, ¿no? Pero parte de ese éxito, aquí menciona sobre cómo ese éxito fue porque las películas hollywoodenses que se hacían sobre Latinoamérica
eran como que historias que incomodaban, que no gustaban a la gente, así como de que no me siento identificado con lo que me estás enseñando y se supone que estás hablando de nosotros, pues no, mi ciela, no lo voy a ver, no me gusta. Y entonces cuando salen las películas estas del cine mexicano fue así como de que, ¿cómo? ¿Qué es esto? Me está gustando. Pues eran como que películas más cercanas a la realidad de lo que se vive en Latinoamérica, más cercanas a su manera, a la manera de ser de las personas de la región. Entonces menciona también sobre ¿cómo se llama? Que México fue competencia también en este ámbito del cine para Argentina y España, que eran también como que otros grandes productores además de Hollywood, pero México fue así como de que rebasó. En la prensa argentina incluso, no sé si, no menciono si es periódico, si es revista, pero se llamaba Sintonía. En 1945 dice, y cito, México, convertido en la nueva meca del cine de habla castellana, sigue atrayendo a nuestras figuras mientras sus películas conquistan más éxito cada día entre nosotros. Este es un fragmento que se encontraba en la prensa argentina en esos años. Y aparte, en Europa, en 1946, en el Festival de Cannes de ese año, María Candelaria fue un triunfo, no sé si ya lo habían mencionado antes, que fue un triunfo en ese continente, pues Europa es el continente, y menciona sobre eso, ¿no? Que fue por esto que México, pues como que se disparó para el cielo con estos proyectos cinematográficos, y eso también atrajo el interés de intérpretes, técnicos, realizadores, todas estas personas involucradas en esta industria que vinieron de varios países, entre ellos varios países de Sudamérica, de Centroamérica, Norteamérica, de Europa también llegaron varios, y pues hay nombres, pero no los tengo a la mano ahorita, si les soy sincera. También habla sobre cómo mediante el cine, esta fue una herramienta que México utilizó para promover sus costumbres, cultura, todos estos paisajes. Pues las películas se hacían en el territorio nacional, entonces era así como de que podían exhibir mediante el cine todas estas lugares turísticos que el país tiene, y pues sí. Y yo creo que eso sería todo. Pues al final de cuentas México se convirtió en como que un nuevo centro de cine, pero pues eso tampoco quiere decir que México tuviera la capacidad de combatir, bueno, no, combatir no, sino que de ser una competencia directa con Hollywood, porque al final de cuentas sí el cine mexicano tenía su chispa, algo que lo hacía atractivo para los, ¿cómo se llaman? Para los espectadores, pero pues al final de cuentas Hollywood es una mega industria que, como hemos visto, sigue funcionando a día de hoy. Entonces es como de que era difícil que México le pudiera ganarle en ese aspecto, pero sí hubo un gran impacto en lo que fue la transmisión de películas mexicanas en otros países, porque se me fue la idea que iba a decir. Pero pues eso sería todo, más que nada. Como lo menciona Itzel, sí, claro, México, a pesar de que ya se estaba abriendo gran camino a través de América, no se puede comparar con las grandes producciones que se hacían en Hollywood, principalmente porque antes de la época de oro los recursos no bastaban. Entonces el Estado, al ver que a través de estos filmes podrían transmitir la cultura mexicana, obviamente se empezaron a preocupar por crear algunos fondos o recursos que ayudaran, porque si lo vemos de esta forma, no solamente se buscaba
resaltar la cultura o la identidad de los mexicanos, sino que el mismo gobierno, el mismo estado, ya veían que esta era una forma en la que se podían resaltar los ideales políticos y sociales que se tenían en el país. Entonces, pues hay que tomar en cuenta que sí, el estado se preocupó por generar recursos, pero pues al final de cuentas todo tenía pues un fin, ¿no? O sea, no solamente era como que apoyar este nuevo arte que se estaba creando, sino que a través de él podrían sacar algún provecho. Recordemos que durante todas estas épocas, pues México pues seguía, eh, si no en crisis, pues en medio de crisis, ¿no? O sea, está rodeada de otros continentes que bien o mal de alguna manera traían sus problemas, entonces México de alguna manera pues tenía que definirse por algo, ¿no? En este caso el cine los ayudó mucho a transmitir las ideologías que se tenían en ese tiempo. Eso tiene que ver con que varias hablaban de la revolución y que apoyaban a Zapata y a Villa. Es pregunta. Sí, claro, como mencioné anteriormente, cuando empieza esta época de oro, pues México estaba saliendo precisamente de, ah, de todo esto de la Revolución Mexicana. Entonces, de alguna manera las películas se relacionaban con ese tema, aunque como también tú ya lo habías mencionado, eh, también había películas que trataban un poco de, sino de distraer, de llevar como por otro camino la realidad de la sociedad, ¿no? Meter un poco de humor y, no sé, como, igual como estábamos mencionando antes, crear este estereotipo de el hombre que ayuda a la mujer que está en peligro, ¿no? Entonces, de alguna manera la sociedad evadía un poco de lo que en realidad estaba pasando, porque México tenía, se encontraba en recuperación de todo lo que había pasado. Solo tengo que decir Morales. Bueno, a mí se me olvidó mencionar que el ensayo que mencioné va a estar en el sitio web, en la sección que vamos a estar abriendo sobre las fuentes que utilicemos para los episodios y nada más era eso. Yo quiero como que hacer un pequeño paréntesis o una pequeña mm, anotación ahí, porque sí, ahorita nos estamos concentrando mucho en esta historia del cine y está bien, ¿no? Tener un poco de contexto de todo lo que pasó en ese momento en el país, pero volviendo al tema de las mujeres, ¿no? Em, Siento yo y por lo que he leído que muchas de las referencias que hoy en día tenemos, pues no todas en su totalidad son actrices, ¿no? Hubo películas que también ayudaron a descubrir un poco el otro lado, ¿no? Porque ya se presentaban mujeres que eran bailarinas, mujeres que eran cantantes y que por lo mismo eh, ya era otro estereotipo de mujer, ¿no? Haciendo un lado a esta mujer sumisa, ahora estaba la mujer eh, que con su cuerpo de alguna manera eh, genera un poco de escándalo, llamémoslo así, por las cosas que en aquellas películas se hacían, ¿no? Ya el cuerpo de la mujer era un fetiche que se presentaba hacia otros lugares. Y para bien o para mal, hoy en día todavía siguen siendo una de las referencias que tenemos sobre cómo se veía la mujer durante el cine, durante la época del cine mexicano. Igual, no recuerdo dónde
leí o escuché que decían que para que pudieras triunfar en esto, o sea, no solo necesitabas saber actuar, sino que pues cumplir con los estándares, además de que debías saber cantar y bailar. Entonces, si no sabías de esto, aunque supieras actuar bien bonito, pero pues Nel, no se podía. Sí, porque si somos un poco realistas, pues en ese tiempo algo que resaltaba mucho de esas mujeres era belleza. Y si no era por la actuación, como acabas de mencionar, pues ya habría como otros estándares, ¿no? De que si bailas, pues bueno, puedes hacer ciertas cosas o, bueno, si cantas, bailas, pues ya puedes hacer otra cosa que no sea precisamente la actuación. Y por esas cosas vas a resaltar. Entonces, hubo un tiempo en el que el cine mexicano estaba dominado por las figuras femeninas que muchas veces, lamentablemente, eran tachadas como prostitutas y eso, pues no siempre era por decisión propia, ¿sabes? O sea, muchas veces era porque, pues tiene un bonito físico, pues tú puedes hacer esto, ¿no? Claro, actualmente estas mujeres cuentan sus historias y mencionan que a ellas no les causaba, no a todas, ¿verdad? Pero no les causaba mucho conflicto el ser vistas de esa manera, ¿no? Que los hombres admiraran sus cuerpos, pero pues no todas corrían con la misma suerte, ¿no? Sí, y pues es que esta parte tiene mucho que ver con el contexto en el que se vive, en el que vive cada persona y la manera en la que, ahora sí que entra mucho también en la crianza y todos estos como que, pues entran muchas cosas entre esas, la manera en que te crían y la forma en la que te enseñan a ver el mundo influye mucho en tu manera de ser cuando creces y lo que te incomoda y lo que no. Entonces, no estoy diciendo tampoco que a todas les haya gustado, pero también en la época era algo que se enseñaba, ¿no? México se sabe que es muy machista y o sea, a las mujeres se les enseñaba mucho también que tenías que ser bonita y para qué querías ser bonita, pues para gustar a los hombres, ¿no? Entonces también creo que esto influía mucho en estos aspectos de la vida de estas actrices. Sí, siento que ya hemos pasado, bueno, a través de este episodio, capítulo, ya hemos repasado un poco esto de la figura de la mujer, ¿no? Hemos empezado con la mujer sumisa y ahora terminamos con eh, una mujer que ya era como más, se iba más a lo sensual y como mencionas, ¿no? Es parte de la educación que se recibía, parte de las tradiciones y costumbres que en México, pues se tenían, ¿no? Aún falta todavía un largo camino por recorrer a través de la historia de México y por la historia de las mujeres y que en otros episodios ya estaremos hablando de eso. Y pues nada, solo agradecer a mis compañeras que me dieran esta oportunidad de formar parte de su equipo y de poder ayudarlas a dar voz a la historia de las mujeres y de darle una oportunidad a My Little Pony. Buena decisión. La magia de la amistad, nunca lo olviden. Y pues con esto nos despedimos del episodio de hoy. Espero les haya gustado. Esperamos que este regreso al proyecto pueda ser ahora sí a largo plazo, que ya no nos quedemos en unos cuantos episodios, sino que ahora sí le echemos más ganas y ya les prometemos no irnos de viaje a Tulum. Y sin nada más que agregar, no sé si Adi tenga algún comentario final.
Vibren, no es cierto, no voy a decirles que vibren alto, me van a funar. Voy a dejar Pues eso en la nada, grabación. si se quedaron hasta el final, pues muchas gracias. Y los dejamos con una canción de My Little Pony. Igual les prometemos ir mejorando. Hago dúo al dúo. Va, me parece muy bien. Eso ya sería como la prueba final del casting. Así es ¿cómo se llama? Tus habilidades dancísticas. Sí. Es que aquí evaluamos todo, mija. Y también tienes que saber cantar. Ya estuvo que me sacaron. Échate la de allá en el Rancho Grande. Yo ya di mi parte. Yo le iba a poner a cantar la de Mis ojos lloran por ti, pero está bien. Ah, sí, esa es buena para que... No, ya voy a detener la grabación, ya para que sigo grabando, qué pendeja. Y si terminamos la grabación contigo cantando, Esa es la canción. A ver, cántala. Va. Aunque no sé si sea esa, pero es la que dice, allá en el Rancho Grande, allá donde vivía, había una vaquerita que alegre me decía, que alegre me decía. Me preguntaba qué era la amistad.